autores de los proyectos, ¿alguno, quién quiere iniciar? Bueno, Gladys la veo allí. Le damos la palabra a la senadora Gladys González y después Alfredo, está Rodas y Lucila. Así que vamos en ese orden. Adelante. Gracias, senador. Gracias a los oradores. La verdad que súper enriquecedor sus aportes. Hay mucho trabajo por hacer y me encanta escuchar la voluntad que además así la han expresado mis compañeros senadores de poder trabajar en un texto de consenso. Me parece importante. Es realmente una deuda para la legislación argentina que logremos o incorporar este título como hacemos varios de nosotros, o discutamos también la posibilidad de una ley, pero en la propuesta que nosotros presentamos es la incorporación de un título al código. La verdad que es muy importante, y esto que decía el doctor Aboso tan claramente, ¿no? Estamos hablando de un cambio de paradigma en el que también coincidimos los 4 autores, y acabo de recibir el proyecto del diputado Grosso, que va en el mismo sentido que decía recién Enrique de nuestro compañero Luenzo. Esta mirada más ecoantropocéntrica, en donde claramente el ambiente aparece como el bien jurídico a proteger, es incluso mucho más para todos nosotros que lograr sanciones y una herramienta definitiva y fundamental para la política ambiental en Argentina, ¿no? Lograr esto es justamente poner al ambiente en el lugar que se merece. Ahí yo quería aprovechar, más que hablar del proyecto, aprovechar la presencia de ustedes para hacer una consulta fundamentalmente referida al artículo 1. Y creo que ahí, de la mirada de todos en realidad, lo que quieran aportar cada uno, me preocupa, y esto por ahí Enrique y aquellos que tengan también mucha experiencia en llevar adelante las causas ambientales, porque de la conversación con las organizaciones de la sociedad civil, incluso con académicos, y de la corta, poca o mucha experiencia que uno pueda tener en estos temas, la ley de residuos peligrosos pareciera no haber dado los resultados que esperábamos en función de su definición, más allá de que habla de salud, ¿no? Y que ahora estaríamos avanzando muchísimo en este cambio de paradigma que decía el doctor. Pero me preocupa la definición. En oportunidad, un encuentro también con académicos, hablábamos de qué manera darle herramientas a la justicia que sean lo suficientemente claras justamente para la aplicación del derecho penal en estas causas, digamos. No irnos ni de un lado ni del otro, ¿no? Ni por querer abarcar todo, caer en una definición que no permita luego, en este momento me sale pruebas, ¿no? Yo soy politóloga y por ahí perdonen si no hablo con la especificidad de aquellos que son expertos en el derecho, pero de darle a los jueces y a los fiscales las herramientas para poder, de hecho, y de manera eficiente, aplicar la sanción. Entonces, cuando uno habla de peligro, cuando hablábamos y escuchaba yo lo que ustedes opinaban, de qué manera poder asegurarnos que, si es que coinciden ustedes en que justamente la ley de residuos peligrosos tuvo esa dificultad o ha tenido esa dificultad desde que está vigente, encontrar tal vez una definición intermedia entre lo que es el daño, no sé si es peligro abstracto o peligro concreto. Me gustaría escuchar otra vez, Enrique fue muy claro en cuál es su opción respecto de peligro abstracto, pero poder conversar entre ustedes 4 y escuchar de qué manera encontrar tal vez, y si es que coinciden en que en la práctica ha sido dificultoso para la justicia poder, o va a ser, también Federico por ahí nos puede dar también una apreciación, de si en esta definición la justicia y las diferentes instancias de la ejecución del derecho penal va a encontrar claridad para poder aplicar
la norma. En esta definición que tenemos como diferentes posturas, tampoco son irreconciliables, en esto coincido con Enrique, yo creo que tenemos que trabajar muchísimo. José en su presentación hablaba tal vez de peligro concreto, diferentes agravantes, daño grave. Si ponemos y seguimos insistiendo en el tema peligro abstracto, quisiese escuchar de ustedes cuáles serían o no las dificultades que tendríamos para la implementación eficiente luego de la norma. Siempre hablando estamos hablando de derecho penal, sabemos todas las dificultades que tenemos para que se cumplan las normas administrativas, así que no, es concentrarnos en esto, ¿no? En las sanciones penales. Me gustaría poder tener también la opinión del doctor Bozo y del doctor Yupa respecto de esto. ¿Cómo luego hacemos que esto en la práctica realmente se implemente y se aplique desde el derecho penal? Esa sería mi mayor preocupación ahora para empezar a avanzar con el artículo 1 y tener alguna claridad para el trabajo que nuestros equipos van a hacer luego en esta voluntad de consenso. Muy bien, ¿alguno de los doctores quiere tomar la palabra? Sí. Federico, hablo yo. ¿Querés que hablar vos, Federico? Bueno, sí, senadora. Bueno, a ver, primero nos tenemos que preguntar qué está ocurriendo en aquellos países que tienen supuestamente una legislación de avanzada, me refiero a Alemania, me refiero a España, etcétera, donde ya han transitado por los distintos estadios que yo hice mención en mi alocución. Acá hay un gran problema, hay un déficit de ejecución, o sea, nosotros no lo vamos a resolver lamentablemente, porque hay un gran déficit de ejecución. O sea, el déficit de ejecución viene porque nosotros queremos resolver todo con el derecho penal. Es decir, no funciona el derecho civil, no funciona el derecho administrativo sancionador, no funcionan los controles ambientales, entonces, ¿qué nos queda? El derecho penal. Eso tiene una función simbólica, claramente una función simbólica para toda la sociedad, porque la gente cree y tiene la esperanza que si hay un tipo penal, el tema está solucionado, y no está solucionado. Entonces, esto es, digamos, habría que enfocarlo de distintas maneras. Yo creo que el tema del control de las agencias de control ambiental es fundamental. O sea, para no tener que trabajar sobre las consecuencias, como explicó el doctor Viale. O sea, si no queremos trabajar sobre las consecuencias, tenemos que trabajar sobre que haya funcionarios competentes, que haya agencias ambientales competentes. Incluso habría que verlo, si esto es conveniente o no, que haya incluso fiscalías especializadas en materia ambiental, si ya no las hay en algunas provincias, pero que, digamos, aquellos que sean fiscales, defensores o jueces tengan cierta versación sobre el tema. Eso por lo más claro, ¿no? Segundo, en tema de la tipificación. El doctor Viale, obviamente, que desde su punto de haber litigado en Varadero, etcétera, en distintos hechos de contaminación importante, nos ha graficado también una realidad, que esto, el tema de las empresas, lo que hacen es echar a los 8 operarios y toman otros 8 operarios nuevos que vuelven a contaminar, los vuelven a echar, etcétera, encima incluso con justa causa desde el punto de vista laboral, porque han cometido una infracción. Entonces, el peligro que hay acá, y voy a utilizar porque el peligro de los delitos de peligro abstracto, y no es una redundancia, es que por un lado es verdad que le simplifican al fiscal la prueba, porque el legislador, o sea, ustedes cuando sancionan una ley ya están en cierta medida, al momento de elaborar esa norma, ya están cuantificando ese peligro. Esto se llama la ratio sendi de la norma. El problema es que desde el punto de vista del proceso penal esto significa una inversión de la carga de la prueba. O sea, yo tengo más de 20 años de defensor oficial, significa que piensen, por ejemplo, en el tema de la tenencia de arma de uso civil. Yo tengo un arma, un calibre 22 en mi casa descargado. Eso es delito. Y uno pregunta, ¿pero cuál es el peligro para la seguridad pública? No importa, el legislador entendió que esto superaba el test de peligro y había que sancionarlo. Lo que puede llegar a pasar seguramente es lo que ha pasado en España. Empezar a adelantar la barrera de punición hasta llegar a que aquel sujeto que no obtiene el permiso ambiental, o supongamos que porque le piden un soborno, etcétera, pero él cumple con todas las normas, contra todos los mejores ingenieros en materia de seguridad ambiental, y esa empresa no contamina, pero el hecho de poner en funcionamiento esa empresa, que desde el punto de vista de los estándares de seguridad internacional en materia ambiental es apta, eso ya es un delito. Eso se transforma en una desobediencia administrativa. Entonces, en lugar de castigar desobediencias administrativas como delitos, lo que hay que poner el énfasis, y esto
arranco también como dijeron los que me antecedieron la palabra, con el principio de precaución y el principio de prevención, que si bien son columnas vertebrales dentro de lo que es el derecho ambiental, también son para el derecho penal para evitar, primero, un exceso del castigo. Porque lo que va a pasar, y de hecho pasa, tomemos tráfico de estupefacientes, agarren cualquier caso de criminalidad organizada. ¿Por dónde pasa el asunto? Pasa por el sujeto contaminante, pequeña pymes, etc. Cuando es una gran empresa nos encontramos el problema que no tenemos la responsabilidad penal de la empresa, o sea, en lugar de estar discutiendo cuál fue el operario, porque seguramente el doctor Viale, si no encontramos al operario, tenemos un problema de no identificación del autor. ¿Cómo podemos? Entonces, el tema de la persona jurídica es crucial, por un lado. Segundo, los tipos penales, a mi juicio, exigir el tema del peligro concreto para la salud, o incluso en los proyectos se habla que este peligro trasciende a la salud, sino también a la mortandad de animales o alteración o destrucción significativa de la flora, como utilizan varios de los proyectos, es más que suficiente para acreditar ese peligro, ¿no?, concreto. No es tan difícil. Digamos, si yo voy a un lugar y veo que hay 100 vacas muertas, ahí ya está acreditado, o sea, no necesito otra prueba más concluyente que hay 100 vacas muertas, o si veo que hay un bosque nativo que está protegido y ese bosque se seca, pues esa es la prueba clara de que esa contaminación. Es verdad, como dice el doctor Viale, que por lo general la contaminación tiene un efecto retardado y que muchas veces esto tarda en verse. Pero también es verdad que en el caso Baladero, yo fui consultado justamente por la Fiscalía Federal ahí de San Juan, que intervino en su oportunidad, la contaminación ahí estaba y el peligro para la comunidad estaba presente. Ahí había, cuando se contamina, yo no tengo que tener chicos contaminados o chicos con enfermedades o lesiones en la piel, en los órganos, etc. Ya con el hecho que ello esté próximo a una población es el peligro que maneja el derecho penal. Es un peligro, es decir, la acción contaminante debe ingresar dentro del campo de acción de los bienes jurídicos individuales. Si yo tengo un arroyo contaminado, no necesito que una persona tome de ese arroyo para tener acreditado el delito de contaminación ambiental. Esto ya está, digamos, perfeccionado, está consumado. Por lo demás, lo que tenemos que tener en cuenta, ojo con esto, que nosotros nos movemos por lo general dentro de una criminalidad imprudente. No es que las empresas andan contaminando por contaminar. Muchas veces las contaminaciones, en el caso de Baladero, sino que me corrija el doctor Viale, se produjo supuestamente una válvula que la tendrían que haber cambiado, la empresa demoró en cambiarla y esa válvula, digamos, terminó de funcionar mal y se produjo digamos, el derrame tóxico. Tomen caso del Golfo de México, el British Petroleum. Ahí una empresa multinacional colocó, en lugar de colocar 2 válvulas de seguridad, funcionó con una, esa válvula de seguridad falló y se produjo una de las mayores contaminaciones que tenga el registro de la historia. Entonces, ¿eso fue una conducta dolosa? No, porque ninguna empresa quiere contaminar dolosamente, salvo que sea más barato contaminar que pagar la multa. Pero por lo general las empresas cometen imprudencias como cometen las personas. Las personas. Por eso, digo, ¿cuál es el pronóstico? Yo insisto, el principio de lesividad en materia de derecho penal es un principio básico. La 2451 no tuvo ningún planteo de inconstitucionalidad porque exige un peligro para la salud, o sea que ese peligro tiene que estar constatado. Vayamos al tema del río Matanza, la causa Mendoza, el río de la Cuenca Matanza. Ahí claramente el peligro está más que demostrado. ¿Quién necesita? Toma una prueba de agua y si esa agua está contaminada, está cerca de poblaciones, ya está. Suficiente para acreditar el peligro concreto. No necesita, si además encima, Dios no quiera, se presentan chicos o personas enfermas, ahí justamente se puede incluso plantear algún tipo de concurso sobre afectaciones de bienes jurídicos individuales, llámese integridad corporal. Bien, gracias. Doctor Esaín, adelante. Sí, yo quería